¿Qué tal? Bienvenidos. Iniciamos esta emisión con las elecciones de medio término que celebra hoy Estados Unidos. Los 50 estados del país eligen a sus representantes en ambas cámaras del Congreso Federal, además de otras autoridades locales. Estamos en cobertura de equipo y tenemos reporteros a lo largo del país que nos acompañan desde Florida, Texas, Nueva York y también aquí en Washington, D.C. Comenzamos con Carolina Valladares en el Congreso estadounidense. Carolina, ¿qué se decide en estas elecciones? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yasmin? Pues se eligen puestos públicos, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Se elige la composición total de la Cámara de Representantes. Son 435 representantes que están en juego, asientos en el día de hoy. También un tercio de la Cámara Alta. En total 35 senadores, pero insisto, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal. Es que se eligen 36 gobernadores, además, por supuesto, de secretarios de Estado y también fiscales generales. Mucho está en juego, insisto, a nivel federal y a nivel estatal en esas elecciones del día de hoy. Lo que realmente espero es que todos ejerzan su derecho y que podamos tener un discurso civilizado sobre el resultado que sea y que podamos avanzar en lugar de quedarnos atrapados en peleas y discusiones. Quiero ver cambio. Si quiero algún cambio, si algo está sucediendo en la arena política, entonces sabré que participé a mi manera, contribuí a mi manera votando para asegurarme de que las cosas se pongan mejor. Carolina, tú lo decías, en estos comicios se disputan 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. ¿Qué significaría un cambio en el control de ambas cámaras? Significaría muchas cosas. Aquí en el Congreso hay comités, subcomités, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Eso implica que hay muchas investigaciones en curso por parte de los legisladores. Hay que recordar que en el Congreso el partido que gana la Cámara Baja o Alta tiene la potestad de nominar al presidente de cada comité y así sucesivamente. Por ejemplo, está el Comité de Medios y Arbitrios que está investigando los impuestos de Donald Trump. Hay que preguntarse, ¿qué pasaría si los republicanos se hicieran con el control de ese comité? Pues los electores tienen la respuesta con su voto en las urnas. Así es, Carolina, muchas gracias por tu reporte. Y del Congreso pasamos ahora a la Casa Blanca con Jorge Agobián. Jorge, en estas elecciones se juega el futuro de la agenda del presidente Joe Biden durante los próximos 2 años de su periodo, lo que le resta de su periodo, pero también la ratificación de los proyectos de ley que lleguen a su despacho. ¿Qué significa esto? Yasmín, el Partido Demócrata, el partido de gobierno, tiene mayoría hasta este momento en las 2 cámaras del Congreso. Si los republicanos, el partido de oposición, arrebatan una o las 2 mayorías a los demócratas, pues la agenda del presidente Joe Biden se vería en aprietos y sería básicamente bloqueada. Por ejemplo, la propuesta del presidente Joe Biden de legalizar el aborto a nivel nacional o la prohibición del uso de armas de asalto en el país podría ser o muy probablemente bloqueadas por una mayoría republicana en una o las 2 cámaras del Congreso. Así se mostraba el mandatario horas antes de estos comicios. Pienso que va a ser difícil, pero creo que podemos hacerlo. Me parece que ganaremos el Senado. En la Cámara de Representantes va a ser más complicado. Eran las opiniones del presidente Joe Biden esta mañana, pero Jorge, ¿cuál ha sido la posición del Partido Republicano hasta el momento? Los republicanos capitalizaron su campaña de meses con el tema de la inflación, la economía y el crimen en Estados Unidos. De hecho, son los temas que, según las encuestas, los estadounidenses están pensando en estos momentos en los que están votando, sufragando en estas elecciones de medio término en Estados Unidos. El presidente o el expresidente Donald Trump estuvo al lado de esta campaña durante meses, incluso la noche del día de ayer. Allí envió un mensaje al electorado, a la base republicana, y mostró sus intenciones de posiblemente presentarse como candidato presidencial en las elecciones de 2024. Este es el año en que vamos a recuperar la Cámara de Representantes, vamos a recuperar el Senado y vamos a recuperar Estados Unidos. Y en 2024, lo más importante, vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca.
Hay que destacar el nombre del expresidente Trump no está en la boleta en estas elecciones de medio periodo, pero el resultado podría influir en su decisión de participar como candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2024. El 15 de noviembre anunció el propio exmandatario hará un anuncio de su sumisión en Mar-a-Lago. Y finalmente también hay que destacar que llegamos a esta elección con un país altamente polarizado y con dos visiones de los dos partidos completamente opuestas que por supuesto estarán analizando y por supuesto opinando los propios estadounidenses en estos comicios. Así es, Jorge, gracias. Y el estado fronterizo de Texas juega un rol determinante en estas elecciones. Por eso vamos ahora con Laura Sepúlveda. Aparte de la incidencia a nivel federal, ¿por qué estas elecciones son importantes también en el ámbito local, Laura? Bueno, pues Yasmín, primero hay que destacar que Texas ha ganado 2 curules más en la Cámara de Representantes después de la redistribución de distritos, porque personas que vivían en Texas o que vivían en Nueva York o en California, por ejemplo, han venido a vivir a Texas. Ahora, cuando miramos el panorama específicamente local, vemos que hay 2 temas esenciales, tanto el aborto como la inmigración y, por supuesto, también las armas de fuego, como Jorge lo mencionaba hace un segundo, esto debido a lo que se registró durante el mes de mayo en la escuela de Uvalde, en donde 21 personas perdieron la vida. Estos son temas que son cruciales y es que ante esto debemos recordar que el actual gobernador Greg Abbott fue el primero que subió migrantes a esos buses para enviarlos a ciudades y estados santuario. Precisamente por eso son los temas centrales en estas elecciones y lo que hemos podido hablar un poco acá con las personas que han llegado hasta los lugares de votación es que muchos de ellos apoyan a su partido más que a un candidato en especial. Texas tiene una alta importancia en las elecciones de medio término, pues aparte de contar con 38 curules en la Cámara Baja, tiene un impacto económico que algunos expertos califican como determinante para el país. Texas tiene una de las economías más grandes del mundo. Es uno de los estados más grandes de Estados Unidos por población y masa de tierra. Es un buen ejemplo con gran población urbana, diversa y joven, y en donde ambos partidos compiten activamente para ver quién puede ser más elegible entre este grupo. Opinión que tiene el director de investigaciones de The Texas Politics Project con base en varias encuestas lideradas en el estado que cuenta con más de 29 millones de habitantes. La política que tenemos en Texas sobre temas como la seguridad escolar, como la educación, la energía ambiental, la justicia reproductiva, esas cosas tienen un efecto dominó en todo el país porque Texas es muy grande. Según destacan los expertos, frontera y economía son temas especialmente importantes para los republicanos independientes, mientras que violencia por armas de fuego y aborto son más importantes para los votantes demócratas. Algunos ciudadanos señalan que la opinión del partido con frecuencia determina su apoyo a un candidato. Definitivamente creo que es difícil encontrar información específica de los candidatos si no sabes lo que estás buscando. Así que muchas veces me dejo llevar por lo que está haciendo mi partido. Transparencia es uno de los puntos que se ha destacado en medio de este proceso electoral, por lo que las autoridades locales insisten en que las máquinas utilizadas para la votación no tienen conexión a Internet, ni Bluetooth, ni ningún otro tipo de conexión en el que se pudiera poner en riesgo la transparencia de estas elecciones. Es Laura Sepúlveda informando desde Austin, Texas. Gracias, Laura. Bien, y mientras los votantes continúan llegando a las urnas de todo el país, hay varios estados que son clave en estos comicios. Algunos son Florida, Georgia, Pensilvania, New Hampshire y Arizona, desde donde nos reporta Paula Díaz. Sí, buenas tardes. Estamos en uno de los 129 centros de votación del condado Pima, donde desde temprano se ha visto una buena afluencia de público, teniendo en cuenta que no es muy común en unas elecciones de medio término. En algunos puestos de votación en el condado Maricopa se han presentado esperas de más de 60 minutos. Como sabemos, Arizona es uno de los estados determinantes en estas elecciones. Tenemos 2 contiendas reñidas, la del Senado de Estados Unidos, donde el demócrata Mark Kelly busca la reelección, mientras los republicanos con Blake Masters quieren recuperar la silla. Estos resultados pueden definir el control del Senado en el 2023. También tenemos la contienda de la gobernación del estado con la republicana Kari Lake y la demócrata Katie Hobbs.
Hasta el momento solo se han reportado que al inicio de la jornada, trabajadores electorales de la biblioteca Burton Bar en el centro de Phoenix ingresaron una contraseña incorrecta y no pudieron acceder a las máquinas de tabulación. El problema pudo ser resuelto para que votantes en persona finalmente pudieran completar las boletas. El sheriff del condado Maricopa envió oficiales a varios puestos de votación después de recibir reportes de personas armadas y vestidas como militares. Los centros de votación cierran a las 7 de la noche en Arizona, aunque la Secretaría de Estado ya advirtió que los resultados pueden tardar. Ese es mi reporte, regreso con ustedes. En Florida, los votantes acudieron a los centros electorales desde muy temprano. José Pernalete está precisamente en Miami, en el sur de ese estado. José, ¿qué papel está jugando el estado de Florida en estas elecciones? ¿Qué tal? Yasmin, un saludo. Sin duda que se trata de la participación electoral más nutrida que se ha registrado durante las recientes jornadas. Esto expresado por parte de muchos quienes estiman sobre lo que ha sido la fluidez de los electores en cada uno de los centros de votación. Estamos hablando de que en el estado de Florida hay 14 millones de electores facultados para votar en el día de hoy. Y de acuerdo a las estimaciones por parte del sistema electoral del condado de Miami-Dade, ya se ha adelantado cerca de un 30% de la participación de todo lo que es el registro electoral que está debidamente contabilizado por parte de esa autoridad local. Y se estima que durante el día de hoy sea aproximadamente un 15% de lo que se corresponde de este registro electoral. La importancia que le atribuyen los electores a esta cita que se corresponde con las elecciones de medio mandato es supremamente importante, puesto que precisamente le atribuye la atención del elector a decisiones muy locales y que se vinculan directamente con las rutinas de cada una de las comunidades. Veamos a continuación. Precisamente me siento muy feliz de poder ejercer el voto, de poder darle a mis hijos un ejemplo para que ellos sigan votando el día de mañana, ya que nuestro país, un país de Castro, no de otra persona. Así que ya ustedes salgan a votar, vengan. Hemos estado 2 semanas completas, ¿ok? Y el que no ha venido es porque no ha querido. Salgan a votar, después no se quejen que sube la gasolina y la comida, etcétera, etcétera. Precisamente la presencia de una manifestación ciclónica no ha impedido que las personas acudan a este centro de votación ni en el resto del sur de Florida. Yasmin. Gracias, José. Bien, y continuamos con esta cobertura de elecciones con la inmigración, la economía y la vivienda como temas prioritarios de campaña. Nueva York elige también a su gobernador. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Continuamos con esta cobertura especial de las elecciones de medio término. En la Gran Manzana, la atención se centra en los esfuerzos de la gobernadora demócrata Kathy Hochul en convertirse en la primera mujer en resultar electa para ese cargo, frente a su rival republicano Lee Zeldin. Nos conectamos a esta hora con Celia Mendoza en Manhattan. Celia, siendo Nueva York un estado históricamente demócrata, ¿qué se puede esperar de esta contienda? Yasmín, realmente reñida esta contienda, lo hemos visto en las últimas semanas cuando Lee Zeldin, a quien lo apoya el expresidente Donald Trump, ha usado la seguridad como uno de los temas fundamentales, mientras la demócrata asegura que ella defenderá los principios democráticos del Estado. Esto ha llevado a que millones de personas desde hace ya una semana participen de forma adelantada y, como puedes observar en este punto de votación, siguen llegando. De hecho, hemos visto un incremento en el número de personas y las filas que se han venido formando. Sin embargo, ambos candidatos durante esta jornada tuvieron un mensaje final para los votantes y esto fue lo que dijeron cada uno de ellos. Quiero liderar este estado durante los próximos 4 años y posiblemente más, con esa sensación de optimismo que no hemos tenido aquí en mucho tiempo. Quiero llevar eso a los neoyorquinos y eso es lo que va a comenzar a primera hora mañana por la mañana. Hay mucho que podemos hacer para que nuestras calles y nuestros trenes subterráneos sean más seguros, la vida en Nueva York más asequible, para proteger la libertad, para darle a las personas un gobierno del que puedan estar orgullosas nuevamente, para mejorar la calidad de la educación en nuestras escuelas. Es lo que nos trajo a esta carrera. Los puntos de votación cerrarán a las 9 de la noche y ambos candidatos esperan los resultados en Manhattan. Esto obviamente es importante teniendo en cuenta que la mayoría de los votos se los están peleando en los 5 condados de esta ciudad. Yasmín. Gracias, Celia. Bien, y la teoría crítica de la raza ha sido un tema de debate antes de las elecciones de medio término. Stephanie Martínez precisamente nos explica de qué se trata. La teoría crítica de la raza es un enfoque para estudiar las políticas e instituciones estadounidenses que se basa en la premisa de que los prejuicios raciales, intencionados o no, están incorporados en las leyes y las instituciones del país. Los teóricos de este concepto aseguran que el racismo es una experiencia cotidiana para la mayoría de las personas de color y que una gran parte de la sociedad no tiene interés en acabar con él porque beneficia a las élites blancas. Un ejemplo es que los afroamericanos tienen más probabilidades de ser arrestados que cualquier otro grupo racial, y la teoría invita a examinar el papel del sistema penal en ello. El término cobró fuerza en mayo de 2020 tras el asesinato de George Floyd, un hombre negro a manos de un policía blanco de Minneapolis. Luego, a principios de septiembre de 2020, el expresidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que prohibía a los contratistas federales realizar entrenamientos de sensibilidad racial, calificándolos de propaganda divisiva y antiamericana. En cuanto a la razón detrás de la repentina decisión, el memorando de la Oficina de Administración y Presupuesto citaba reportes de prensa como factores. Sin embargo, el presidente Joe Biden revocó la orden ejecutiva. Stephanie Martínez, Voz de América. Las primeras urnas de estas elecciones se cerrarán esta noche a las 6 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Y ustedes podrán conocer los resultados y el análisis de expertos en nuestra página web www.vozdeamerica.com. Los invitamos a que siga toda nuestra cobertura a través de nuestras redes sociales. Y en minutos, espere, Washington recibe al primer afrodescendiente que se desempeña como embajador de Colombia. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje.
La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En Nicaragua, el partido del presidente Daniel Ortega logró todas las alcaldías de ese país en los comicios municipales del pasado domingo. De esta forma, el sandinismo se alza con el poder político en todo Nicaragua. Donaldo Hernández nos tiene el informe. Por primera vez en la historia, el oficialista Frente Sandinista gobernará los 153 municipios que articulan el poder político en Nicaragua. Se está votando por Nicaragua. Y al votar por Nicaragua, se está votando por la paz. Según el Consejo Supremo Electoral, el sandinismo ganó todas las alcaldías en los comicios municipales, con más del 73% de los votos. Alianza Frente Sandinista, 1.494.688, para el 73.70%. Organizaciones como el Observatorio Independiente Urnas Abiertas calculan que la participación fue menor al 20%, en buena parte por la exclusión de la oposición en el proceso electoral. Es evidente que ha habido un abstencionismo enorme de los votantes nicaragüenses, con lo cual le han mandado un mensaje clarísimo al régimen. Guillermo Bell, quien fue asesor de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, advierte que Nicaragua se encamina a un modelo similar al de Cuba. Él se inclina mucho más por un sistema de partido único. En eso, siguiendo los modelos que él evidentemente sigue, que él evidentemente prefiere. Cuba es uno de ellos y, por supuesto, China es otro. El 10 de enero del próximo año, los 153 alcaldes sandinistas serán juramentados por el Poder Electoral, señalado de responder a los intereses del partido oficialista. Donaldo Hernández, Voz de América. Luis Guillermo Murillo llegó a Washington como el primer afrolatino embajador de Colombia en Estados Unidos, una coyuntura que celebran las comunidades afrolatinas y el sector empresarial anglosajón. Diva Lisset Murillo nos informa. Lo que nosotros dilapidamos en América Latina y lo que dilapidamos en Colombia es el talento. Vayan a los ríos del Chocó y encuentren el talento de nuestra gente. Luis Gilberto Murillo Urrutia, un ingeniero de minas y defensor de los derechos humanos que creció en uno de los departamentos más pobres de Colombia, llegó a Washington como el primer embajador de raza negra que representa a Bogotá, por lo que él se considera un emisario de la lucha contra la discriminación racial. Darle a entender a la región y al hemisferio que necesitamos que se nos dé mayor inclusión. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, en el sector empresarial, en el sector político, hay avances, pero no lo suficientes, ¿sí? Para este líder afrohondureño, la posesión del nuevo embajador impacta positivamente a todas las comunidades afros en Latinoamérica. La inversión
pública y privada para esos territorios colectivos que ha estado en la agenda de las comunidades nuestras por muchos años. Va a tener un impacto en el tema de la educación. Ahora ya los niños en los kinders, las escuelas, incluyendo las instituciones educativas a nivel de las universidades, van a tener un referente. La intersección entre la etnia afro y la cultura latina también ha empezado a ser un foco para multinacionales como PepsiCo, que tienen presencia en Latinoamérica. Teniendo en cuenta que Estados Unidos, Brasil y Colombia son los países con la mayor población de personas afrodescendientes. En la agenda del nuevo embajador colombiano, además de ayudar a visibilizar a afrocolombianos en distintos campos, ya está en trámite un proyecto que busca eliminar la visa estadounidense para los colombianos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. En minutos hablamos con el productor de origen hispano que está detrás de Black Adam, la película más taquillera de Estados Unidos en este momento. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20.000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En las primeras 3 semanas desde su estreno, Black Adam es la película más taquillera en Estados Unidos y detrás de su éxito hay un cubano estadounidense. Verónica Villafañe precisamente conversó con el productor Hiram García sobre este proyecto que tardó 15 años en llegar a la pantalla grande. Black Adam es una película de superhéroes llena de acción, humor negro y cuyo personaje principal, el astro Dwayne Johnson, imparte justicia de manera brutal y cuestionable. Es un proyecto ensueño para Hiram García, uno de los productores de la película. Crecí siendo un amante de las tiras cómicas y del cine, soñando con la oportunidad de contar una historia de superhéroes o, en nuestro caso, una historia de antihéroes. García es presidente de producción de la productora fundada por su excuñado y amigo, el actor Dwayne Johnson, y su hermana Dani. Él cuenta que a los 3 les tomó 15 años para llevar Black Adam a la pantalla grande. Ha sido una larga travesía, pero las cosas pasan por una razón y sentimos que este ha sido el momento adecuado para introducir Black Adam al mundo. García, quien ha sido productor de varias películas taquilleras protagonizadas por Johnson, afirma que es importante contar historias universales con una diversidad de personajes. Cuando miras Black Adam, ves un reparto muy diverso, representativo del mundo en el que vivimos y de cómo nosotros lo vemos. Dwayne es mitad samoano y afroamericano. Danny y yo somos hijos de inmigrantes cubanos, así que nos encanta representar el mundo en nuestros personajes de una forma muy divertida y poder contar esas historias.
García dice que es gratificante ver la reacción positiva de la audiencia a sus películas. Lo que queremos es ofrecer 2 horas de escape de cualquier estrés en la vida de las personas, que vengan al cine para divertirse y se sientan un poco mejor al salir. Ese es siempre nuestro objetivo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Cerramos con el eclipse total de luna de este 8 de noviembre, un evento astronómico único en el que se vio la luna pasar por completo a la sombra de la Tierra. Cerca de las 5:17 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, muchos pudieron deleitarse viendo las fases que superó la luna hasta lograr el umbral del eclipse cerca de las 8:50 de la mañana. El fenómeno también se repetirá en el 2025. Con esto me despido por hoy.